días, amigos de Aprendiendo a Vivir. Qué feliz estoy de estar nuevamente con ustedes, como cada mañana, sí. Todos ustedes que nos siguen en cada rinconcito de República Dominicana a través de Digital 15, como el que nos sigue en todo el mundo a través de Telemicro Internacional. Hoy vamos a tener nuestra reflexión, como siempre, y vamos a hablar acerca del duelo, su diagnóstico y su tratamiento. Sí, ese duelo, ese dejar ir, esa pérdida, esa falta de algo que nos duele mucho. Vamos a abordar el duelo con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, que nos va a abordar el tema del duelo desde su diagnóstico, su tratamiento y qué podemos hacer cuando estamos pasando o atravesando un duelo que a veces nos estancamos y no podemos salir de él. De eso se va a tratar nuestro tema central. Pero antes que nada, vamos a reflexión de Aprendiendo a Vivir. Me tomó mucho tiempo entender lo que significa perdonar a alguien. Siempre me pregunté, ¿cómo podría perdonar a alguien que eligió hacerme daño? Pero después de una gran búsqueda de conciencia, me di cuenta de que el perdón no se trata de aceptar o excusar su comportamiento. Se trata de dejarlo ir y evitar que su comportamiento destruya mi corazón. Óigame, esa reflexión que acaba de leer Guarina Gutiérrez no habla del perdón. El perdón es una de las almas más poderosas que nosotros tenemos, señores. Así como yo digo, la energía más poderosa que tiene el ser humano es el amor. Lo que pasa es que nos dijeron que el amor duele, que el amor se sufre, que el amor esto, que el amor el otro. Mentira. Cuando tú amas, y si lo hace porque quiere hacerlo. Y si lo deja de hacer, también puede ser que entre en un pequeño duelo, pero si lo hiciste por amor de verdad, tú lo dejas ir y lo sueltas. Entonces, con la cuestión del perdón, eso que a veces, esa mochila, ese equipaje que nosotros llevamos a través de nuestras vidas, ¿cuántas personas he visto enfermas con cáncer, padeciendo del corazón, padeciendo de muchísimas enfermedades mayores debido a que tienen un equipaje emocional, porque en su mundo espiritual o en su mundo psicológico está lleno de deuda, de rencor, de resentimiento, de cosas que no hicieron, que tal vez esa persona que lo hizo ni siquiera registró que lo hizo, no se dio ni cuenta que lo hizo, y uno lo va cargando. Y ese equipaje que uno va cargando va corroyendo a uno por dentro, como la calcoma, que la calcoma se entra en un mueble y tú ves el mueble enterito por fuera, pero por dentro está destruido con ese pajarito tan chiquito. Eso mismo es el rencor, el resentimiento, la ira, que se da a través de acumular cosas que no han hecho. Porque no se trata, como dice la reflexión, de que uno tenga que perdonar el comportamiento, sino se trata de uno liberarse. Cuando uno perdona, uno se libera, uno suelta y uno suelta ese equipaje emocional. Que si a mí me gustaría un día voy a traer algo para que ustedes vean cómo el equipaje emocional, como si fuera un saco de piedra que uno va cargando. Lo único que las piedras se ven, y si alguien te ve con un saco de piedra, hasta alguien te dice, ven, ayúdate a cargar esa piedra. Pero el equipaje emocional, como no se ve, nadie te ayuda a cargarlo, sino eres tú. Por eso eres tú que te enferma, eres tú que te corroe, eres tú que te daña. Si tú alguien te hizo daño, tú estás dolida con tus padres, con tus hermanos, con tu pareja, con lo que sea, esta es la hora de tú pedir perdón, misericordia y compasión. Cuando uno pide perdón, misericordia y compasión, uno tiene, por lo menos a mí me gusta cuando yo pido el perdón, yo pido perdón por todas las cosas que yo hago mal, consciente o inconscientemente,
porque a veces le hacemos daño a otros inconscientemente, sin darnos cuenta. Y después que yo pido perdón por todo lo que yo hago mal, entonces comienzo a perdonar todo el que me ha hecho mal, consciente o inconscientemente. Y eso se siente una liberación, se siente uno como que una plumita, porque suelta ese equipaje emocional, ese equipaje lleno de piedra, lleno de rencor, lleno de resentimiento, lleno de ira, que te daña y te corroe. Todas las enfermedades mayores, el cáncer que está acabando con nuestro planeta, tienen mucho que ver la parte emocional, porque es que cuando nos llenamos de esa energía negativa, como que se agria el organismo y las células también, y ahí entran en un ambiente fabuloso para crecer y desarrollarse las células malignas de nuestro cuerpo. Entonces es hora de que suelte, perdone, te libere y deje ir, y tú verás cómo tú vas a cambiar, cómo tu vida va a cambiar. Haga ese ejercicio, siéntese en un rinconcito, póngase en armonía, póngase tranquilo, y cuando esté en armonía, tranquilo, comienza a perdonar. Pida perdón por todo, y después que usted pida perdón, perdone a todo el que usted crea que le haya hecho mal, y perdónelo de corazón. Sáquelo de su corazón, libérelo. Inclusive, si está tranquilo en ese rinconcito, usted puede visualizar cómo a medida que usted va perdonando, ese perdón se va alejándose, esa persona se va alejando, soltando y liberando. Usted puede visualizarse soltando esa carga emocional que usted tiene, ese rencor, ese resentimiento, todo lo que usted tiene, todos esos sentimientos negativos, cómo usted se está liberando de ellos. Y en la medida que usted se libera de ellos, usted verá cómo usted comienza a ser otra persona. Porque recuérdense que aquí nosotros decimos que escogemos y elegimos, que hoy es el mejor de nuestra vida, en orden divino y en perfecta armonía, perdonando a todo el que nos hizo mal, no importa, perdone, que la que se va a liberar es usted, no es el que usted está perdonando, es usted el que se va a liberar, es usted que va a evitar tomar veneno, porque cuando uno tiene rencor y resentimiento, uno quiere que el otro se muera, pero uno es el que se está tomando el veneno. Entonces es tiempo de liberarse, ya, no más veneno, no más rencores, perdone y suelte, libérese, hágase libre y siéntalo, respire profundo y siéntalo así, que usted está libre y que usted puede volar de alegría y de livianez. Y usted verá cómo su vida va cambiando y cómo todo a su alrededor cambia. Quédese ahí con nosotros, que después de la pausa continuamos con el duelo, su diagnóstico y tratamiento. Señores, recuérdense que ustedes pueden ver todos los programas de Aprendiendo a Vivir a través del canal de YouTube Aprendiendo a Vivir Digital 15. Estamos subiendo todos los programas. Si se perdió alguno o quiere ver otro que ha pasado hace un tiempecito, lo puede ver ahí a través de Aprendiendo a Vivir Digital 15. Ahora vamos a hablar acerca del duelo, su diagnóstico y su tratamiento, con la doctora Carmen Ramírez, psiquiatra, la cual nos está acompañando en el día de hoy. Buenos días, Carmen, qué bueno tenerte aquí conmigo. Buen día, encantada, encantada. Tú sabes, Carmen, que el duelo es una de las cosas que todos tenemos que atravesar, pero hay gente que no quieren atravesarlo. Hay gente que se niegan a atravesar el duelo porque, antes que nada, dime qué significa el duelo. Bueno, el duelo es el proceso normal, es la reacción normal que tiene tu mente, que tiene tu cuerpo cuando pierdes algo con lo cual tenías vínculo, con lo cual tenías apego. Cuando pierdes un familiar, cuando pierdes un trabajo, cuando te mudas, cuando pierdes una mascota, algo que es importante para ti, inmediatamente lo pierdes y recibes esa información, empiezas un proceso de duelo. Es bueno saber que el duelo es normal, totalmente normal, y que el duelo es doloroso por definición, pero todos estamos en la capacidad de vivenciar un duelo y salir airosos de él.
Sí, yo te digo que muchas veces la gente no quiere vivir el duelo. He visto la mayor parte de los hombres, cuando hay una separación, ellos cogen otra pareja y no se dan el permiso de pasar ese dolor, ese desierto, como le dicen, Así. solo para crecer, para trabajarse, para poder darse cuenta de qué pasó en esa relación, Así es. sino que se enganchan con otra pareja. Y he visto también muchas mujeres que ahora dicen, peor es nada, o sea que Oh. no se dan el permiso de atravesar ese duelo, ese dolor. Porque, ¿qué pasa con el duelo? ¿Cómo afecta el duelo, tanto a nivel psicológico como físico, a las personas? Nuestra mente y nuestro cuerpo se ponen en duelo y eso quiere decir que hay manifestaciones físicas, hay manifestaciones emocionales. Las personas en sus manifestaciones físicas pierden el sueño, bajan de peso, pierden la necesidad de comer, pierden el deseo de arreglarse, tienen esa posición como cabizbaja, caminan lento. Todas sus actividades, incluso su mente, funciona un poco más lento. En cuanto a la emoción, hay una etapa del duelo donde la persona llora con frecuencia, llora con facilidad, los pensamientos son más relacionados con el asunto que ha perdido, se puede ver el horizonte, el futuro desierto, se puede ver pesimista, la gente se siente desierto, así como hablas. Puede estar como más sensible a cualquier tema, más irritable, pero nada de eso significa que debemos huir del duelo. El dolor, cuando pasamos por él, el dolor nos hace crecer. Y si fuera, por ejemplo, el duelo de una pareja, que también los hombres se manifiestan con la pérdida de la pareja como no, tú eres mía y si no de nadie. Y de ahí vienen entonces los feminicidios y la persecución y las órdenes de alejamiento. Las mujeres también. Las mujeres dicen sí, que un clavo saca otro clavo, que peor es nada, y así por el estilo. Si nos diéramos el momento de ver qué pasó, de sentir el dolor, de seguro que creciéramos por él. Sí, tú sabes que yo sé que cuando niño las personas quieren que los niños no sufran ni lloren, Sí. y tan pronto el niño comienza a llorar por cualquier necesidad, uno quiere suplirle eso como una forma de que no tenga sufrimiento. Así es. Pero el duelo es algo natural y es algo que ayuda y te hace crecer, aunque sea muy doloroso. He visto duelos grandes, especialmente la pérdida de un hijo. Es muy Que fuerte. eso no tiene, porque nadie está preparado para perder un hijo. Eso es muy Uno puede fuerte. estar preparado para perder los padres, y por más viejecitos que sean, Duelen. duele. Y no es que uno está preparado, porque los seres humanos somos muy apegados. Tenemos el apego demasiado fuerte en nosotros. Así es. Y aún siendo, porque yo perdí a mi mamá de 92 años, casi 93, y yo sentí muchísimo esa muerte. ¿Verdad que sí? Sí, mi viejita, yo no sabía si perdí mi niña o mi mamá, y yo duré un tiempo con un duelo. Lo que pasa es que yo soy muy fuerte y yo me sobrepongo al duelo, porque yo, gracias a Dios, estoy aprendiendo a vivir aquí. Yo tengo que venir todos los días aquí con una sonrisa, con una cara alegre, y no importa lo que pase en mi vida, yo digo, yo escojo y elijo que es el mejor día de mi vida en perfecta armonía. Qué bien. Y si yo escojo y elijo que es el mejor día de mi vida en perfecta armonía, no puedo dejar que nadie me dañe mi día. Así es. Y entonces me sobrepongo. Pero a esas personas que están pasando ahora mismo en su casa una pérdida significativa, un duelo, óigame, usted tiene la opción de quedarse en el pobrecito yo, en el piso, quejándose en victimato, drama queen, como dice Wow. un amigo de nosotros, drama queen o drama king. Ok. Ajá. O decir, yo escojo y elijo que es el mejor día de mi vida. Y no, me duele, está mal, lo perdí. Pero yo tengo que vivir el hoy, el aquí, el ahora.
y mañana es otro día. Así es. Ajá. Mucha gente no pueden hacer esto precisamente porque tienen un duelo complicado. Porque el duelo va mucho de acuerdo con la personalidad y con la actitud de vida. Si te convences a ti mismo que después de que esa persona no está aquí, no va a haber nada, de que la vida no va a haber felicidad sin ese ser que perdiste, de que no va a haber forma de tú echar para adelante sin esa persona que ya no está o sin ese trabajo que ya perdiste, entonces hasta ahí llegaste. Sin embargo, si eliges ver que esta situación me está pasando, me está doliendo, como ser humano, muchas veces sentimos que nos desborda, que pensaba que iba a doler de este tamaño y ha sido mucho más grande. Pero yo, a pesar de eso, elijo y decido caminar en pos de mi bienestar, en pos de la memoria de esa persona que se perdió, que perdí, porque, por ejemplo, hay personas que empiezan una obra y mueren, entonces yo puedo seguir esa obra, mejorarla y hacerle en honor a esa persona. Elijo crecer, el duelo te puede ayudar a crecer. Un error que cometemos mucho, no solo con los niños que tú citabas, era evitar el dolor. A veces no queremos dar la información de una pérdida, de una muerte, para evitar el dolor de alguien, ya sea porque es muy adulto, porque es muy niño, porque es muy apegado. Sin embargo, esa persona tiene la capacidad de vivenciar ese dolor y de crecer por ese dolor. No tenemos por qué esconderle la información. Eso es muy importante, Carmen, lo que tú estás diciendo, porque mira, a veces la gente le dice, se le muere el padre o alguien significativo para el niño y le dice, papá, Dios se lo llevó. Eso jamás se puede decir. Así es. Porque Dios no tiene que ver con la muerte. Nosotros venimos a este planeta con nuestro pasaje de regreso. Así es. Gracias a Dios que no sabemos cuándo es el regreso, porque si no nos vamos a morir antes. Pero como no sabemos cuándo es el regreso, en cualquier momento se nos puede acabar las vacaciones y nos llevan. Por eso tú ves que tú te caes de tu propio pie y te mueres. Y tú dices, pero mira, se cayó, yo estaba caminando y se cayó y se dio un golpe y se sano murió. ahora mismo, yo hablé ahorita con él. Ahorita mismo tú me diste la noticia de alguien que murió. Y yo dije, yo no sabía y me dio una pena. Pero murió porque ya se le acabó su tiempo. No pueden involucrar a Dios porque inclusive los adultos, cuando perdemos algo, nos enojamos con Dios. Ay, sí, ¿y por Nos qué te lo enojamos. llevaste? Ajá. ¿Y por qué a ella? Alguien me dijo en el consultorio, ¿por qué se llevan a esa persona que era tan buena y entonces dejan a tanta gente mala que anda por ahí comportándose mal? Como si la muerte fuera un castigo por haberse portado mal la persona. Ajá. Y no tiene que ver con eso, tiene que ver que la muerte es un pasaje que tiene la gente que Es se lleva. una parte del proceso de vida. Siempre que tengamos una vida acorde, siempre que hagamos todo lo necesario, siempre que llevemos unas relaciones buenas, el momento de la muerte va a ser un momento aceptable. Hay muchas dificultades para aceptar el duelo de un padre cuando hubo una relación mala. Sí. Cuando yo entendí que papá quería más a fulanito o a fulanita y no a mí, cuando yo entendí que papá no fue lo suficientemente diligente conmigo, cuando yo entendí que mamá en lugar de quererme a mí quería a otro, entonces ahí sí el duelo se complica. Por eso este duelo, este tema va muy de acuerdo con la reflexión de perdonar, que habla del perdón. Porque siempre en la relación padre-hijo hay temas, o sea, que perdonar, o porque te abandonaron, porque a veces los padres se van fuera para mejorar la situación de la familia, para buscar una mejor oportunidad económica, pero ese niño que se queda aquí sufre un duelo y siente que fue abandonado por su padre. El niño no entiende, el adulto puede entenderlo, pero el niño no. Entonces uno tiene que reconciliarse con ese niño. Pero no solamente eso, sino también si los padres te protegen mucho, tal vez tú tienes deuda de resentimiento porque te protegieron tanto que no te permitieron abrir tus alas. No me dejaron. No lo dejaron. Pero si no te protegen porque te abandonaron, siempre hay temas y siempre hay que perdonar. Por eso es tan importante el perdón. Y el duelo, vamos a hablar, Carmen, ¿cómo uno sabe que es un duelo natural, es un proceso natural o ese proceso se está yendo
de la mano. El proceso natural consta de varias partes. Las más llamativas son ese shock que nos da cuando recibimos esa información, cuando vemos ese cadáver, cuando nos dan esa noticia y nuestra mente está como organizándose y recuerdos de cuando esa persona estaba viva y luego me llegan imágenes de esa persona ya fallecida o la información me retumba en la cabeza. Ese es el shock. Luego de ahí viene una etapa como de negación. Nuestro cuerpo y nuestra mente se sigue comportando como si esa persona está viva. Si era un esposo, me sigo acostando del lado de la cama y no utilizo la cama entera, como si esa persona viniera a acostarse. Hay personas que me cuentan, yo le escribí incluso, se me olvidó que había fallecido y le escribí como de costumbre un mensajito a tal hora. Esa es la negación. La negación es parte del proceso, pero después de la negación viene un proceso de emotividad, donde la persona llora, parece una depresión, está irritable, llora, grita, se lamenta, se pone rabioso incluso. Luego de que todas esas emociones salen, entonces viene la resolución. Pero vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa vamos a continuar hablando del duelo, su diagnóstico y tratamiento. Aquí estamos hablando del duelo, su diagnóstico y tratamiento con la psiquiatra doctora Carmen Ramírez. Carmen, quedamos en que primero era la negación, que es un proceso del duelo. Después vienen los sentimientos. Sí. Pero que esos sentimientos pueden ser como un bollito. ¿Cómo es como un bollito? Sí, porque hay sentimientos, o sea, la persona... hay muchísimas etapas del duelo, pero como los seres humanos, en un momento nosotros estamos en negación, en otro momento lo aceptamos, en un momento podemos tener ese sentimiento de tristeza, de melancolía, todo eso, pero también podemos tener un sentimiento de rabia, rabia hacia Dios, rabia hacia alguien, especialmente cuando son muertes no puntuales. Cuando son muertes violentas, cuando fue un accidente de tránsito, cuando fue una situación médica que uno no está claro que el médico actuó como debería actuar, entonces viene ahí. Esos sentimientos se pueden condensar, puede hacer como más ebullición y puede eso prolongarse. La etapa emotiva del duelo parece una depresión. La gente a veces hasta se quiere morir. Claro, y entran en una verdadera depresión. Pero que eso es normal, siempre y cuando no dure demasiado, porque hay gente que se le ha muerto una gente hace 5 años y todavía ellos están como si fuera el primer día. A eso voy. Después de la etapa emotiva viene la etapa de resolución, viene como tu mente aprender a vivir sin. Entonces, es verdad que esta persona falleció, es verdad que me hace falta, pero yo ahora me voy a dedicar a seguir mi vida. Yo ahora me voy a dedicar a hacer de esta y de esta manera. Yo aprendí de esa persona esta cosa y voy a asumir esta forma de vivir. Cuando ese duelo dura entre 2 semanas y 6 meses, es normal. Ese proceso completo. Tenemos una llamadita en línea. Claro. Buenos días. ¿Está con nosotros? Sí, buenos días. La llamada está con nosotros. Sí, Buenos estoy, días. doctora. Buenos días. No se está con nosotros, parece que se cayó la llamada. Buenos días. Bueno, Te decía que entre 2 semanas y 6 meses es normal que ocurran estas fases. Si eso se prolonga más, como dice que hay personas de hasta 5 años sufriendo un dolor y todos los días llorando, entonces hablamos de un duelo complicado. Un duelo se puede complicar con una depresión, se puede complicar con un intento de suicidio o con consumar el suicidio, se puede complicar a través del consumo de sustancias prohibidas o sustancias adictivas como el alcohol y las drogas, y se puede complicar a través también de problemas psicosomáticos como enfermedades del estómago, enfermedades de la presión, desequilibrios del metabolismo como la diabetes, artritis, cefalea y muchas otras enfermedades. ¿Y la artritis tiene que ver con un duelo no resuelto? Sí,
Tu artritis no, pero las crisis a repetición de una artritis tiene que ver con un duelo no resuelto. Qué bueno, yo te lo estoy preguntando así para que la gente oiga, porque he visto mucha gente que están pasando por un proceso de duelo Sí. y tienen artritis, una artritis que viene con los años, pero se les ha agudizado muchísimo. Se agudiza. Entonces, yo le he dicho muchas veces, todo lo que usted está padeciendo tiene que ver con su forma de sentimiento. Por eso cuando hablé del perdón, óyeme, cuando tú perdonas eres tú que te liberas, porque cuando tú no perdonas eres tú que te estás condenando a morir de una enfermedad fatal que tú no te estás dando cuenta, pero eres tú que la estás provocando. Y lo peor es que sin pasarnos de tema, a veces a quien no me perdono es a mí. A veces esa mujer que hizo un aborto voluntario o no, esa mujer que perdió un niño pequeño porque se cayó, porque murió de alguna enfermedad, a quien no se perdona es a ella misma. Ese hijo que vio partir su padre, aun cuando estaban guapos, que eran enemigos, que se habían dicho malas palabras o se habían puesto en una relación tirante, a quien no se perdona es a sí mismo y entonces carga con esa situación y eso complica el duelo. Sí, y tú ves que siempre en el duelo la gente piensa, si yo hubiera estado ahí, eso no hubiera pasado. Ay, sí. Siempre se culpa. Eso es culpa. Eso es culpa y la culpa acaba con la gente, porque si la gente se llena de culpa, si yo no le hubiera dado ese carro, ese muchacho no hubiera tenido ese accidente. Pero no se lo diste para que tuviera un accidente, se lo diste para que fuera a la universidad. Sí. O se lo diste para que fuera un mandado. ¿Y cuántas veces no fue? Y no pasó nada. Ajá, pero que la gente no lo piensa así. Y eso es parte del duelo, ¿eh? Sí, y eso La complica culpa, el duelo. La culpa, porque mira, es tan así, Carmen, que aquí nosotros teníamos un compañero y él venía, era muy jocoso, una gente muy bien. Y él se sentía bien, porque fue un cáncer asintomático. Ok. Y yo mismo la relajaba y le decía que se estaba engordando, que tenía que rebajar. Yo lo vi rebajando, pero pensé que era que él estaba a propósito rebajando. Y se nos fue en menos de un mes. Wow. Y todavía, después yo, hablando con el hermano de él, yo le digo, yo siento como que él está lejos y que no se ha ido. Sí. Porque no lo acepto, eso es parte de la negación. Eso es parte de la Porque era una negación. gente que tú viste su lado amable, siempre sonriendo, siempre alegre. Y tú piensas, concho, ¿cómo pudo ser que se fue así? En 3 semanas, 5 semanas duró. Eso es de humano, sentir ese vacío, sentir no tengo explicación para esta pérdida, eso es de humano. Ahora, en esa necesidad de nosotros negarnos a que el dolor lo sintamos o que lo sientan los seres queridos, en nuestros velorios se usa que se piden o se dan pastillas para que la gente no sienta y se anestesie un poco porque esta persona no puede sentir, no puede llorar. Eso es un gran error. Esa persona necesita ponerse en contacto con ese momento y desde ahí entonces que esa persona va a crecer. Y llorar. Y llorar. Y hablar. Cuando uno está pasando un duelo, uno tiene pensamientos intrusos. Usted sabe cuando un intruso va a su casa, le abre la gaveta, abre la gente intrusa, no conoce el límite, no tiene educación. Entonces, cuando esos pensamientos llegan, que uno no se le quita los pensamientos, uno tiene que hablarlo y hablarlo para sacarlo, para aceptarlo, para hacerlo consciente, porque uno piensa que no es verdad, que eso no puede ser. Entonces lo hablo con Carmen, lo hablo con Dipré, lo hablo con todo el mundo, para poder como ir sanando, ir asimilándolo. Y mientras más se expresen esos sentimientos y esos pensamientos, mejor pronóstico de resolución de duelo tengo. Y menos agresivo es, porque por eso es que el hombre hace el duelo a veces con más tendencia agresiva. Con violencia y tendencia agresiva, porque calla sus sentimientos. Sí. El hombre no puede llorar como la mujer, el hombre no puede hablar, mostrar debilidad ante otro hombre. Y muchas veces decimos, ponte fuerte, tú eres una persona valiente, ponte fuerte, pero es un ser humano, tenemos que entenderlo en su humanidad y acompañarle. Dicen alguna gente, es que yo no sé de qué decir cuando veo un velorio, pero es que no hay que decir nada. Un abrazo vale más que 100 palabras.
Cuando tú le das un abrazo a una gente así, especialmente de corazón a corazón, Sí. que eso se siente, eso es bellísimo. Y ahí está todo lo que tú le puedes decir, que es, estoy aquí contigo y siento tu pérdida. Nada más hay que decir. Otro error que cometemos es dormir a la gente. Yo he visto en el consultorio gente que me la llevan porque nosotros no le hemos dicho que su mamá murió. Y entonces, el velorio fue hace una semana, pero a él le dieron un medicamento y se durmió. Y entonces pasó el velorio y no lo vio en el ataúd y no, para él no ha pasado nada y ya toda la familia ya empezó a vivir su duelo. Eso es algo cruel. Y a los niños también hay que decirle, Sí, porque los niños tienen que aprender que la muerte es parte de la vida. claro que sí. Y mostrárselo como una situación normal, dolorosa, pero normal. Sí, sí, porque a medida que asumimos la muerte como algo normal, es menos dolorosa. Claro. Porque sí, en otras culturas, donde se sabe que la muerte no existe, porque según la NASA ya está juntándose con la espiritualidad, la NASA está diciendo que la energía no se muere, se transforma. Así es. Entonces, si la energía no se muere y se transforma, nosotros, hay un desprendimiento de la energía cuando uno muere, la parte física se queda aquí, pero el alma a algún sitio va. Todas las religiones hablan de que hay un cielo, o reencarnación, resurrección, hablan de cosas así. Entonces, ahora mismo, no solamente son las religiones que no tienen base científica, sino los científicos también están poniéndose de acuerdo con las religiones. Entonces, en realidad, ¿la muerte es muerte o es una transformación? Porque estamos hablando del duelo de la muerte específicamente, pero también cuando uno pierde un trabajo, que uno está aferrado a un trabajo. Sobre todo los hombres. Ajá. Mira, es el mejor tiempo para uno comenzar a explorar algo que uno siempre quiso hacer y que no lo pudo hacer. Así es. Porque no podía, porque no tenía el tiempo, porque no tenía, no podía dedicarlo, porque lo estaba dedicando al trabajo. Y ser más productivo que nunca podía ser. Claro, y más creativo, más ingenioso. Un duelo que no tomamos muchas veces en cuenta los adultos es el duelo que hacen los niños cuando los cambiamos de colegio o cuando nos mudamos. A los niños hay que prepararlos. Te vamos a cambiar de colegio y tu otro colegio va a ser de esta manera, y darle informaciones positivas que él va a poder realizar, verdaderas pero positivas, de lo que él va a poder realizar en el nuevo vecindario o en el nuevo colegio, para que su duelo sea más llevadero. Y cuando él tenga cambios de comportamiento, que los niños se manifiestan mucho los duelos con cambios de comportamiento, o tenga mucha emotividad, permitírselo. No creamos que está portándose mal por pura casualidad o que simplemente está más irritable de la cuenta. Es que está haciendo un duelo y en eso podemos acompañarlo. Sí, eso sí es importante, Carmen, porque a veces, igual que cuando uno se va a divorciar, Los divorcios. los divorcios, mientras más amigable sea el divorcio, menos dañino es para los niños. Porque los divorcios, cuando hay enemistad, quien los sufre, los niños y los adultos. Así es, así es. Las mujeres son las que reportan mayor dolor cuando hay un divorcio o una viudez. Y tienes razón, si la pareja ya terminó, ya el tiempo útil, agradable, y los dos decidieron, o uno de los dos decidió que la pareja ya no debe seguir, eso conlleva un duelo. Aunque quieras mantenerte soltero, es muy importante que entiendas que el proceso va a pasar en ti, en tu mente, y que no significa que eres débil, que no significa que eres tonto, que no significa tampoco que tienes que volver. Significa que estás haciendo un duelo que debes esperar y que debes aprender a través de él. Sí. Carmen,
tú tienes, me dicen que tú vas a estar en unos talleres. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Mira, nosotros, Orlandia Ortiz, que es psicóloga, terapeuta clínica y también terapeuta familiar, junto conmigo, que soy psiquiatra de la Asociación de Psiquiatría, vamos a dar un taller. Este taller es el viernes 9 de marzo en Santiago. Y también tenemos una versión para Santo Domingo que va a ser el sábado 6 de abril. Allí hablaremos del duelo. Sábado 9 de marzo. En ese taller tendremos la parte teórica del duelo, pero lo más importante que tenemos es la parte práctica, para que psicólogos, psiquiatras, estudiantes de términos de psicología, de medicina, puedan aprender cómo manejar un duelo en el consultorio. A veces los psicólogos y los terapeutas queremos escarbar y hacer que los pacientes conecten con esa información que les está desadaptando. Pero cuando lo tenemos ahí, entonces tenemos que saber qué hacer. Tenemos que saber por dónde guiar, tenemos que saber cuáles son predictores de un duelo que va a poder funcionar bien y solo, o cuáles son predictores de un duelo que va a necesitar mucha asistencia para poder guiar a los pacientes. Si alguien de tus oyentes y las personas que nos están viendo se interesan, estamos ya con los últimos cupos disponibles en el 809-613-1987. ¿A dónde va a ser el taller? El taller de Santiago es en Santiago el día 9 de marzo, sábado. O sea, sábado 9 de marzo en Santiago. En Santiago, es en la zona monumental, en una zona muy céntrica, uno de los hoteles de Santiago. Ya lo saben, para nuestra población de Santiago o zona aderaña, pueden ir al taller, participar y llamar a los teléfonos que están en pantalla. 809-613-1987. Ajá. Entonces, continuando, ya dijimos que después de la motivación viene la aceptación. Así es. Ajá. ¿Qué pasa? Hablando del taller, antes de entrar en el tema, es muy importante porque ese taller está dirigido para personas que trabajan, para personal clínica, que trabajan duelo. Y eso es importante que el especialista profundice de cómo manejar el duelo, porque no siempre se puede manejar el duelo. Muchas situaciones que las personas presentan para ir a consulta de un terapeuta tienen que ver con un duelo no resuelto. Sí. Y entonces nosotros tenemos ya 12 años trabajando duelos y queremos compartir esas técnicas que más eficientes han sido en el trabajo nuestro en el consultorio. Sí, sería muy interesante. Yo espero que ustedes lo den aquí también, en Santo Domingo, para que ese público que nos sigue, que son muchos los profesionales en el área de la conducta que nos siguen en todo el país, pero especialmente los que están en Santiago y cerca, pueden participar. Carmen, ¿qué pasa cuando ya se sobrepasa y uno sigue la vida? Sí. ¿Qué pasa con el duelo? Porque a veces cuando son muertes no puntuales o son muertes de gente muy significativa, uno puede cada X tiempo como entrar en un proceso de duelo. Sí, el duelo no resuelto tiene esa característica. El duelo no resuelto, duelo complicado, es aquel que después de los 6 meses sigue teniendo manifestaciones. Entonces viene ese malestar todos los diciembre, porque en diciembre era que cumplía años o que en diciembre fue que murió, ese malestar cada vez que voy a tal lugar. Eso es un predictor, eso habla de que hay un duelo no resuelto. Esa es una situación que las personas que la están padeciendo deberían buscar asistencia, porque sucede que cuando entras en contacto con otra situación dolorosa que va a pasar, todos estamos expuestos a situaciones dolorosas, entonces vas a tener no uno, sino 2 duelos. Vas a sentir por la pérdida de ahora y vas a sentir por esa pérdida anterior que no ha podido ser sanada. El duelo es como una herida. Sí. Una herida, yo tengo una heridita ahí
esa herida, el cuerpo tiene sus mecanismos de sanarla y cicatrizarla. Si por alguna razón se infecta, si tengo que rozarme demasiado y no se puede sanar en el tiempo que manda, vemos que las cicatrices son más feas. Y a veces tenemos hasta objetos extraños adentro del cuerpo. Y se pone llena de pus y se pone horrible. Duele más, huele mal. Ajá. Y como tú dices, a veces un duelo se junta con otro. Así es. Porque a veces vienen los 7 años de vaca flaca, como dicen, que son, a veces vienen muchas cosas tras otras. Una tras otra. He visto gente que han perdido la relación de pareja, el trabajo, otra pérdida. Y cuando pierden así muchas cosas juntas, como que dicen, wow, ¿qué puedo hacer? Le caen los palitos, como dicen como decimos los dominicanos. Sí, puede pasar. Cada duelo bien trabajado es una oportunidad para crecer. Sin embargo, cada duelo que se deja inconcluso, cada duelo que decimos, yo soy fuerte, yo no voy a llorar, yo me voy a dedicar a tal cosa, yo me voy a buscar otro marido, en menos de lo que canta un gallo, entonces eso deja como esa herida y esa pus guardada. Y esa situación, tarde que temprano, va a diezmar tu capacidad de enfrentar la vida. Sí, entonces decir que un clavo no saca otro clavo. De ninguna manera. Porque se debe de sanar esa herida, dejar que esa herida se cicatrice, uno crecer y después entablar otra relación. Con mayor esplendor y mayor felicidad todavía. ¿Verdad que sí? Muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Gracias a ti. Vuelve a repetir los teléfonos de donde pueden llamar para... Profesionales de la salud, profesionales de la conducta, estudiantes ya de término de medicina o de psicología, pueden acceder al taller, a los últimos cupos del taller de manejo de duelo en el 809-613-1987. Va a ser aquí en Santo Domingo el 9 de abril y allá en Santiago el 9 de marzo. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Carmen, por acompañarnos. Y señores, ustedes saben que nosotros escogemos y elegimos que hoy es el mejor día de nuestra vida, en orden divino y en perfecta armonía, perdonando y liberándonos. Será hasta mañana que estaremos nuevamente con ustedes en otra entrega de Aprendiendo a Vivir. Que Dios los bendiga a todos.